Max Emilian Verstappen, un nombre que ya suena a leyenda en la Fórmula 1, pero que empezó como una promesa, un niño que prácticamente nació con gasolina en las venas. Hoy vamos a recorrer su historia desde sus primeros pasos hasta convertirse en el fenómeno que está reescribiendo la historia del automovilismo. Max nació el 30 de septiembre de 1997 en Bélgica, pero con sangre neerlandesa gracias a su padre, Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1. Su madre, Sophie Kumpen, también era piloto de karting profesional. Es decir, la velocidad no era un hobby en la familia. Era el idioma que todos hablaban en casa. Desde pequeño, Max estaba rodeado de motores, circuitos y la exigencia de un ambiente donde la competencia lo era todo. A los 4 años ya estaba subido en un kart. No era un pasatiempo infantil cualquiera. Jos lo entrenaba con disciplina militar. Muchos dicen que su infancia fue dura, incluso rígida, pero también fue esa exigencia la que forjó el carácter implacable de Max. No corría como un niño jugando, corría como si cada vuelta fuera la diferencia entre ganar o desaparecer. Esa mentalidad de no aceptar segundas posiciones comenzó desde entonces. Durante su adolescencia, Max acumuló títulos en karting como si fueran cromos. Ganó campeonatos nacionales, europeos y mundiales, enfrentándose a rivales mayores que él y derrotándolos sin titubeos. A los 15 años ya era considerado una joya del automovilismo. Lo curioso es que Verstappen nunca pasó por el camino normal. La mayoría de pilotos de Fórmula 1 pasan por años en categorías intermedias. Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Max se saltó varios escalones. En 2014 compitió en Fórmula 3, europea, y dejó boquiabiertos a todos. Ganó carreras espectaculares, adelantamientos imposibles y un estilo agresivo que lo hacía imposible de ignorar. Ese mismo año, Red Bull posó sus ojos en él. Helmut Marko, cazatalentos del equipo, vio a un adolescente de apenas 16 años y dijo, «Este chico es distinto», y tenía razón. A los 17, Max firmó contrato con Toro Rosso, el equipo filial de Red Bull. Fue una decisión polémica. Nunca un piloto tan joven había debutado en Fórmula 1. Muchos lo llamaron una locura, pero esa locura estaba destinada a cambiar la historia. En 2015, con apenas 17 años y 166 días, Max Verstappen debutó en el Gran Premio de Australia. No podía ni sacar licencia de conducir en muchos países, pero estaba compitiendo contra los mejores pilotos del mundo. En su primera temporada, impresionó con adelantamientos atrevidos y un control del coche que parecía sobrenatural. Su estilo era agresivo, pero no temerario. Era cálculo milimétrico disfrazado de instinto. El momento que lo consagró como algo especial llegó en 2016. Tras un inicio de temporada con Toro Rosso, Red Bull decidió ascenderlo de manera sorpresiva en el Gran Premio de España, reemplazando a Daniel Kvyat. Y lo que pasó fue histórico. En su primera carrera con Red Bull, Max Verstappen ganó. Tenía 18 años. Se convirtió en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1. La prensa lo bautizó como un prodigio. Los fans lo vieron como el futuro. Y sus rivales entendieron que había llegado alguien dispuesto a romper esquemas. Verstappen no era solo rápido, era implacable, agresivo y valiente en pista. Su victoria en España no fue suerte, fue una declaración de intenciones. Había llegado para quedarse. Pero no todo era perfecto. En los años siguientes, Max enfrentó críticas por sus maniobras arriesgadas. Algunos pilotos lo acusaban de ser demasiado agresivo, de no dejar espacio en pista. Verstappen, sin embargo, nunca pidió disculpas por su estilo. Su respuesta era simple: estoy aquí para ganar. Y poco a poco fue puliendo su talento, aprendiendo cuándo arriesgar y cuándo ser frío como el hielo. En Red Bull encontró el ambiente ideal para crecer. La escudería confió en él como en nadie más, construyendo un proyecto a largo plazo a su alrededor. Y aunque durante varios años los Mercedes de Hamilton y Rosberg dominaron la Fórmula 1, Max siempre estaba ahí, incomodando, ganando carreras aisladas y demostrando que, si Red Bull le daba un coche competitivo, el reinado de Mercedes estaría en peligro. Lo que empezó como la historia de un adolescente precoz ya era, para 2019, el camino de un futuro campeón.
Verstappen había pasado de ser la promesa temeraria a un piloto maduro, calculador y con hambre insaciable de victoria. En esta primera parte de su historia, vemos cómo Max no solo rompió récords de juventud, sino que también rompió moldes. No siguió el camino tradicional, no se dejó intimidar por las críticas y, desde el primer día, se comportó como alguien que no quería ser uno más, sino el mejor. Pero la verdadera leyenda de Max Verstappen apenas comenzaba, porque lo que vendría después sería la rivalidad más explosiva en décadas. Una batalla que dividiría a la Fórmula 1 y que marcaría un antes y un después en la historia del deporte. Para 2020, Max Verstappen ya no era la joven promesa atrevida. Era el piloto que incomodaba a los campeones, el único capaz de desafiar el dominio casi absoluto de Mercedes y Lewis Hamilton. Ese año aún no tenía un coche a la altura, pero quedó claro. Si alguien podía romper la hegemonía plateada, era él. Y entonces llegó 2021. Una temporada que será recordada como una de las más intensas y polémicas en la historia de la Fórmula 1. Red Bull le entregó a Verstappen un monoplaza competitivo, el RB16B, y con él, Max empezó a mirar a Hamilton directamente a los ojos. Ya no era el chico prometedor, era un contendiente real al título. Desde la primera carrera en Bahrein, la tensión fue evidente. Max y Lewis intercambiaban victorias, adelantamientos y roces dentro y fuera de pista. Cada gran premio parecía un capítulo de una serie épica donde el guión lo escribía el destino. Hubo choques memorables, como Silverstone, donde Hamilton y Verstappen colisionaron en Copse. Un accidente brutal que mandó a Max contra las barreras a más de 250 kilómetros por hora. La guerra estaba declarada. El campeonato se convirtió en un ajedrez de estrategias, maniobras al límite y batallas psicológicas. Hamilton, el multicampeón experimentado, contra Verstappen, el joven hambriento que no se dejaba intimidar. La rivalidad dividió a los fans. Había quienes veían en Lewis al maestro que defendía su legado, y quienes en Max veían al rebelde destinado a destronarlo. Todo culminó en Abu Dhabi, la última carrera del año. Ambos llegaron empatados en puntos, algo que no sucedía desde hacía décadas. El mundo entero miraba, y lo que pasó fue de película. Con una polémica decisión de dirección de carrera, Verstappen tuvo la oportunidad de atacar a Hamilton en la última vuelta tras un safety car, y lo hizo. Adelantó al 7 veces campeón del mundo y cruzó la meta como campeón del mundo. Max Verstappen, con 24 años, había logrado lo que parecía imposible: romper la dinastía de Mercedes y coronarse campeón. La imagen de Max gritando por la radio, su padre llorando en el box y la mezcla de júbilo y controversia dieron la vuelta al planeta. Para muchos, esa carrera será siempre polémica. Para otros, fue justicia poética. Pero nadie pudo negar una cosa: había nacido una nueva era. El campeonato de 2021 no fue solo un título, fue una guerra, una rivalidad tan intensa que recordó a los grandes duelos de la historia: Senna versus Prost, Lauda versus Hunt, Schumacher versus Häkkinen. Y Max salió de esa guerra convertido en un gladiador con cicatrices, pero también con el respeto del mundo. En 2022, Verstappen ya no era el retador, era el campeón a defender su corona. Red Bull le dio el RB18, un coche bestial bajo la nueva normativa de la Fórmula 1. Y lo que siguió fue dominio puro. Max arrasó con la temporada, rompiendo récords de victorias en un año y ganando su segundo campeonato con una autoridad aplastante. Ese 2022 fue el año en que Max dejó de ser el que venció a Hamilton para convertirse en el nuevo referente absoluto de la F1. Su estilo ya no era solo agresivo, era clínico, frío, letal. Ganaba carreras con media parrilla de diferencia. Adelantaba con precisión quirúrgica y, sobre todo, mostraba una consistencia que asustaba. Y cuando parecía que ya lo había dado todo, llegó 2023. Una temporada que simplemente se puede describir con una palabra: imbatible. Verstappen ganó tantas carreras que los récords parecían no resistir su paso. Hizo historia con victorias consecutivas, liderando campeonatos de inicio a fin
y dejando claro que Red Bull y él habían construido una dinastía. Su tercer campeonato mundial lo consolidó no solo como una estrella del presente, sino como una leyenda que podría marcar una era comparable a la de Schumacher o Hamilton. Lo más impresionante de Max no es solo la velocidad, sino la mentalidad. No se conforma con ganar, quiere aplastar. Para él, no existe eso de gestionar tranquilamente. Cada vuelta, cada adelantamiento, es un golpe de autoridad. Tiene ese gen competitivo que no se puede enseñar, ese fuego que lo hace correr como si siempre estuviera en deuda consigo mismo. Fuera de la pista, Verstappen mantiene un perfil más reservado. No busca ser la superestrella mediática. No necesita el show, porque su show está en la pista. Es directo, pragmático y a veces incluso brusco en sus declaraciones, pero eso mismo lo hace auténtico. No juega a ser políticamente correcto, juega a ganar. Hoy, hablar de Max Verstappen es hablar de un piloto que ha cambiado el paradigma. El niño que debutó con 17 años, que fue criticado por su agresividad, que fue acusado de ser demasiado joven o demasiado temerario, es ahora el hombre que domina la Fórmula 1 con una frialdad y talento que parecen sacados de otro planeta. La pregunta ya no es si Verstappen es un gran campeón. La pregunta es cuántos campeonatos más ganará. Porque si algo ha demostrado es que no piensa detenerse pronto. Y si la historia nos enseña algo, es que cada generación necesita un rey. Y este es el reinado de Max Verstappen. Una cosa es segura. Cuando dentro de años se hable de esta era de la Fórmula 1, no se hablará solo de coches o de reglamentos. Se hablará de cómo un joven con hambre y sin miedo tomó por asalto la categoría más difícil del automovilismo y la convirtió en su reino. Se hablará de Max Verstappen. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Cada acción tuya nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti. Nos vemos en el próximo video.